Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un café. Bueno, realmente siempre alegres, complacidos y agradecidos con ustedes que nos dedican parte de su tiempo para poder conocer un poco más de nuestra historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Y hoy pues iniciaremos este tema, que es un tema que tiene que ver pues, con algunos países de Centroamérica, ¿no? En este caso me refiero a El Salvador y a Honduras. Que el invitado nos va a decir básicamente cuál sería ese tema, porque es muy amplio realmente. En esta oportunidad hemos invitado al máster en Historia Social y Cultural a Marvin Lemus, que es actualmente profesor del Departamento de Historia y también investigador asociado, independiente, y ha aportado mucho y de hecho tiene diferentes publicaciones que nos va a acompañar, y es un tema que ha venido investigando y desarrollando. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto, maestro. Un gusto estar por acá en este espacio que es un espacio de diálogo y es un espacio para hablar justamente de algo que nos apasiona, que es la historia, ¿verdad? Es la historia, pues al final se sigue reconstruyendo y eso es lo bueno. La historia tiene ese componente de que cada vez hay nuevos estudios y en este caso, pues yo voy a hablar de un tema que estamos trabajando de la mano con el maestro Mario Argueta, ¿verdad? Esperamos que en algún momento pueda salir como una publicación de libro, en formato libro. Por ahora tenemos un buen avance, digamos, en referencias bibliográficas, fuentes primarias y esto, y el tema pues es, como usted ya lo adelantó, de una hermana república a una república invasora, ¿verdad? Honduras y El Salvador, una larga historia que han tenido desde, digamos, el periodo colonial hasta pues la guerra Honduras-El Salvador, que básicamente esa es nuestra temporalidad. Muy importante, ¿no? Aclarar y dar a conocer cuál es el tiempo en el cual se desarrolla esta investigación. Y esto pues destaca el trabajo de jóvenes historiadores que están produciendo, y como lo dice, reescribiendo, replanteando nuestra historia, que va cambiando constantemente en base a lo que son estas fuentes históricas. Yo creo que siempre hay una gran cantidad de preguntas, y yo cuando voy a hacer un programa lo comento con estudiantes, con amigos, con personas conocidas, y siempre lo ven interesante. Por ejemplo, el caso de Honduras y El Salvador, tenemos una historia tan marcada. Algunos de nosotros, o nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, son del Salvador, ¿no? O viceversa, en El Salvador, usted va a El Salvador y dice, ah, sí, en Honduras, mi tatarabuelo, mi bisabuelo era de Honduras. Entonces vemos esa relación que hay entre El Salvador y Honduras. Y claro, con este hecho que usualmente la gente solo asocia la famosa guerra entre Honduras y El Salvador, que sabemos que hay mucho que discutir en torno a la misma, este tema pues, nos viene como anillo al dedo para poder entender algunos factores, algunos elementos que caracterizan esa relación entre Honduras y el país hermano El Salvador. Muy bien, sí, para iniciar entonces entendemos que la relación entre Honduras y El Salvador es una relación de larga duración y además no solo relaciones sociales, culturales, sino también relaciones de conflicto, como lo que hemos vivido a lo largo del tiempo. Incluso hasta hace poco hemos tenido algunos conflictos limítrofes, ¿verdad? Y que se han ido solventando. Por ejemplo, en el periodo colonial entendemos que teníamos una relación de comercio con El Salvador, ¿verdad? Mucho del ganado, por ejemplo, cueros, lácteos, ¿verdad? Y el ganado como tal iba a las ferias de San Miguel, a esta parte donde se vendía mucho ganado, y los puertos fueron muy importantes en ese momento. Por ejemplo, la parte de Omoa, Trujillo, que fueron algunos puertos importantes para el comercio con El Salvador. Y pues eso nos marca en una relación con ellos desde ese momento. Y luego vamos pasando con el tiempo hacia, por ejemplo, siglo XIX, ¿verdad? Con el proceso ya de gente migrando hacia
la zona de Honduras. En ese momento quizá no con el problema más grande que va a tener El Salvador finalizando, digamos, el siglo XIX e iniciando el siglo XX, que es el problema de la tierra. Y lo vamos a ver en perspectiva que en realidad la guerra Honduras-El Salvador en 1969, ya para proyectar ese camino, se va a dar por el problema de la tierra en El Salvador, pero también en Honduras la guerra va a iniciar por el problema de la tierra en Honduras también, por el mismo asentamiento de los salvadoreños que había en ese momento en Honduras. Entonces vamos viendo que las relaciones primero comerciales y mirábamos a El Salvador como eso, como una hermana república, justamente porque teníamos muchas relaciones, no solo, como ya dije, no solo comerciales, sino hasta culturales, ¿verdad? Y como es un país tan cercano, ¿verdad? Y ahí se van componiendo entonces todas esas familias que empiezan a llegar a Honduras, específicamente a finales del siglo XIX, y donde se acrecenta el proceso migratorio de los salvadoreños en Honduras, iniciando el siglo XX, específicamente cuando van a darse la implantación de las compañías bananeras como productoras y exportadoras de banano, pero anteriormente ya habían asentamientos salvadoreños en Honduras. Y podemos ver entonces que El Salvador va a tener un problema grande, sobre todo de la tierra, ¿verdad? Ellos inician, por ejemplo, con el producto que es un remanente del periodo colonial, como que servía de tinte, como la cochinilla, por ejemplo, y luego eso va a caer el producto y se van a enmarcar en lo que es el café, porque el café en realidad sí fue un producto que tuvo bastante avance en El Salvador, no tanto en Honduras, por ejemplo. En El Salvador sí se crea, de hecho, una oligarquía cafetalera, una élite cafetalera. Entonces, cuando cae ese producto, ¿verdad? A finales del siglo XIX, el café logra repuntar y las oligarquías cafetaleras empiezan a relegar a los campesinos de estas tierras. Rafael Saldívar, por ejemplo, un presidente de El Salvador, a finales del siglo XIX empieza casi a extinguir lo que se llamaban los ejidos o las tierras comunales. Entonces muchos campesinos, muchos trabajadores empiezan a quedar sin tierra, ¿verdad? Sobre todo con los títulos de tierra, que es un problema que lo hemos tenido conectado en todo Centroamérica, ¿verdad? Ese problema de la tierra no solo se ha dado en El Salvador, en Honduras hemos tenido problemas de tierra. Entonces ese problema de la relación ser humano-tierra en El Salvador va a crear un conflicto, porque va a haber mucha mano de obra que va a quedar como deambulando en El Salvador, y esa mano de obra que ya no tiene acceso a trabajos, va a empezar la élite cafetalera sí a darles trabajo, pero no ajusta el trabajo en el proceso cafetalero. Esa gente entonces va a empezar a ver a Honduras como una válvula de escape, como una tierra de oportunidades para los salvadoreños. Empiezan a llegar no solo a finales del siglo XIX, sino desde mucho antes con precedentes, pero a finales del siglo XIX con ese problema y posteriormente con los problemas políticos que ellos van a tener, empiezan también a llegar cantidades impresionantes de salvadoreños a Honduras, que fue irreversible. Es decir, la migración de salvadoreños a Honduras fue irreversible, y después nosotros vamos a empezar a tener problemas con ellos, ¿verdad? Bien, una de las preguntas que la gente se hace en relación a esta relación entre Honduras y El Salvador, maestro Lemus, es con el tema del añil, porque yo he tenido oportunidad de viajar a El Salvador, tengo unos amigos de la Universidad de El Salvador que vamos a las tiendas de recuerdo de lo que ahí se produce en forma artesanal, y miro bastante ropa pues teñida con este añil, una ropa excéntrica, rara, no es tan barata, pero no la miro en Honduras. Sí, digamos que el añil fue uno de los productos más importantes en El Salvador, ¿verdad? Conocido como cochinilla, la salsa parrilla también, que eran productos de pigmentación para la ropa. Es decir, eso fue, digamos, uno de los productos que también fue novedoso en su momento, porque era un producto para las telas, ¿verdad? Pero lastimosamente el añil tiene, como mencionamos anteriormente, un descenso, ¿verdad? El añil, el descenso empieza a finales del siglo XIX. Entonces ese es el problema, porque los trabajadores del añil después van a buscar oportunidades en la parte del Salvador,
Salvador en las cafetaleras, y es ahí entonces donde tenemos este problema de que vamos a tener muchos migrantes hacia nuestro país, y la mayoría de las migraciones en su momento se daban, por ejemplo, del urbano al urbano en El Salvador. Pero luego cuando cae en la parte de el añil, ¿verdad?, que es un producto de pigmentación que de hecho desaparece, no desaparece completamente, pero sí hay un descenso porque hay estudios de pigmentación química a finales del siglo XIX. Entonces, a partir de eso, entonces ellos empiezan a migrar del campo a la ciudad. Es decir, empiezan a migrar a lo urbano, ¿verdad?, sobre todo a las cafetaleras. Y a Honduras llegan de muchas zonas del país, es decir, de El Salvador. Llegan, por ejemplo, de San Miguel, llegan de La Unión, ¿verdad? Mucha gente de La Unión venía a la parte de Honduras, y vamos a ver más adelante ya en la parte de los cuadros de los censos, ¿verdad?, de dónde viene la población salvadoreña hacia Honduras, o más bien dicho, a dónde se asienta en Honduras, ¿verdad?, cuáles son los departamentos a los que llegan, ¿verdad?, porque nosotros aquí tenemos algunos puertos por donde también entraban personas, pero también tenemos puntos ciegos, y esos puntos ciegos donde había mucha gente que no se contabilizaba, ¿verdad? Sí, y por eso podemos ver que tenemos un problema de contabilizar a los salvadoreños incluso en los censos oficiales, pero hay registros justamente de lo que se hacía en ese momento de la población para llevar una contabilización de los extranjeros, no solo de los salvadoreños, sino de europeos, estadounidenses en Honduras. Me llama mucho la atención lo que usted comentaba acerca del tema cafetalero en El Salvador, porque yo recién anduve por Santa Tecla, y Santa Tecla es una ciudad fundada por cafetaleros, ¿no? Incluso ahí uno de los fundadores era el esposo de la hija de Morazán, de Adela Morazán, el señor Cruz Ulloa, junto con un grupo de familias, crean una oligarquía cafetalera y fundan Santa Tecla, ¿no? Vemos esas relaciones que hay en la historia. Bien, sabemos que también usted nos ha compartido, maestro Lemus, nos ha compartido una información para que nos vaya explicando, porque sí necesitamos esos datos y esas fuentes. Sí, muy bien, ahí como podemos ver tenemos esta primera lámina que hablábamos de este tema, que es súper interesante porque hablamos de una hermana república a una república invasora, pero entendámoslo, digamos, en términos de conflicto, ¿verdad? Honduras, El Salvador, una larga historia desde el siglo XIX hasta 1969, ¿verdad? Es un estudio de larga duración, y ahí podemos ver en la imagen, de hecho, es bien representativa porque son los expulsados. El problema, de hecho, de la guerra, porque para ya proyectarnos a la guerra, el problema de la guerra en realidad, como hemos hablado mucho de esto sobre el tema del fútbol, ¿verdad? Que es una guerra mal llamada del fútbol, que en realidad va a ser por el tema de la tierra. O sea, la guerra en realidad se da por el tema de la tierra y por el tema de la expulsión de los salvadoreños de Honduras, y que no es una expulsión diplomática, es una expulsión, digamos, violenta, atroz, violenta, y eso lo podemos ver en los periódicos de la época, ¿verdad? Nosotros tuvimos acceso con el maestro Mario Argueta en la colección hondureña aquí de la Universidad Nacional, de ver recortes de la guerra. Es muy interesante porque hay recortes de periódicos de la guerra, no solo de Honduras, porque si no como que se parcializa mucho, ¿verdad? Los dos lados, ¿no? Sí, entonces, si no ver lo que decía, por ejemplo, Costa Rica sobre la guerra, lo que decía Guatemala sobre la guerra, y Nicaragua, que ya son países que lo estaban viendo desde afuera. Entonces, eso es muy importante. Vamos a empezar a ver una de las imágenes, las primeras imágenes de los censos. Por ejemplo, aquí tenemos los censos de población. Uno de los primeros censos de población fue el de 1887, ¿verdad? Ese censo que lo hizo Vallejos, si mal no recuerdo, y vemos entonces que estos datos solo son de salvadoreños. Vemos cuántos salvadoreños, por ejemplo, habían en Honduras, y vemos que en el de 1887 uno de los lugares más poblados por salvadoreños fue Gracias Lempira, ¿verdad? Y por ahí tenemos también a Copán, ¿verdad? Justamente quizá por esa cercanía, ¿verdad? En las fronteras estas que nosotros les llamamos como puntos ciegos, ¿verdad? Porque ahí no hay aduanas, ¿verdad? También, por ejemplo, tenemos La Paz, ¿verdad? En 1887. Luego nos vamos ya en el siglo XX, el de 1927, y vemos los marcados en color, por ejemplo, mostaza, estos lugares como Cortés. Cortés, de hecho,
va a ser un lugar de los más poblados en Honduras sobre salvadoreños desde 1927 hasta el censo de 1961. Fue uno de los lugares más poblados. Y lo entendemos dato. y lo vamos a entender por lo siguiente, porque recordemos que las compañías bananeras se van a sentar a finales del siglo XIX, por ejemplo, una de las primeras compañías como la Vaccaro Brothers Company en 1899, que se va a formalizar como exportadora y como productora de banano, y luego empieza a llegar la Cuyamel Free Company, por ejemplo, la United Free Company. Entonces vamos a comprender que Cortés va a ser uno de los lugares más poblados justamente por la producción bananera y porque había acceso no solo a trabajo en las compañías bananeras, sino acceso a tierras, pero no tierras de forma que podían obtener los títulos de tierra, sino para poderlas trabajar, cosa que era el problema más grande que estaba pasando en El Salvador. Definitivamente. Bien, vamos a ir viendo estos datos que son muy interesantes, ¿no? Muy novedosos. Tenemos el censo de 1930 y del 1936. Ok, ahí vemos marcados, por ejemplo, en color verde y en color mostaza. Los color mostaza son los donde había los departamentos más poblados por salvadoreños y los color verdes los departamentos menos poblados por los salvadoreños. Entonces vamos viendo nuevamente que en 1930 Cortés, miren, ahí por ejemplo tenemos 5.363 salvadoreños en Cortés. Vamos viendo que esos lugares son los más poblados. Sí. Luego, por ejemplo, tenemos Copán, igual Copán o Cotepeque, Atlántida, ¿verdad? Otro departamento de la zona norte de Honduras, igual que Lloro, siempre viéndolo desde la producción bananera. Y vemos que algunos de los lugares menos poblados, por ejemplo, era el Paraíso, ¿no? Vemos ahí el Paraíso solo con 26 salvadoreños, o Lancho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a entender que fueron movidos por el capital bananero en ese momento. Vemos el de 1935 también, ¿verdad? Cortés, anterior. Cortés, ahí siempre con el mayor número de salvadoreños. Y pues eso va a ser, como le digo, un seguimiento. Vamos a ir viendo los demás para que vayamos visualizando que eso se va a ir repitiendo, ¿verdad? Va a ir siempre, la zona norte de Honduras va a ser la más poblada, ¿verdad? Vamos a ver ya el censo de 1900, por ejemplo, 40, 45, ahí tenemos el de 40, 45, solo para que los vayamos viendo nada más y que visualicemos la parte de Cortés. Cortés ya no va a bajar, o sea, no va a haber un descenso de la migración salvadoreña, al contrario. Cada vez que vamos viendo los censos va a ir acrecentándose el nivel de migrantes hacia Honduras. Y ese es la familia, ¿no? Exactamente, y ese es el tema que nos tiene acá, porque nosotros hablamos de una república hermana, porque en principio no hubo problemas de tierra en Honduras. Nadie se metió a problemas con los salvadoreños a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. El problema de la tierra en Honduras va a iniciar en los años 60, específicamente en el gobierno de Osvaldo López Arellano, ¿verdad? Que es un problema que se va a tener con este tema de la reforma agraria. Y ahí no solo eso, sino porque el gobierno va a sentir presión por parte de los campesinos locales, ¿verdad? Para que les den acceso a las tierras. Y quienes van a ser los sacrificados van a ser los salvadoreños, porque dijeron, bueno, ustedes son extranjeros y nosotros necesitamos darles tierra a, por ejemplo, los campesinos nuestros, ¿verdad? Y ahí es donde se da todo ese proceso de expulsión. Y los salvadoreños locales, pues en el sentido de los trabajadores locales que habían estado en la zona norte de Honduras, también piden no solo la expulsión de los salvadoreños, porque ellos tenían más, digamos, que beneficio en el sentido de que eran hijos del país, pues en ese momento. Vamos a ver otro de las imágenes que tenemos por ahí, sobre todo en esta parte cuantitativa, porque es como es una migración. Hay pocos trabajos cuantitativos, los historiadores casi no le tememos a lo cuantitativo, pero nosotros hemos logrado rastrear ya mucha información, sobre todo en esta parte de los migrantes, cómo llegaban. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro resumen del año de 1961, ya para ir haciendo como proyecciones. Hay una inscripción de residentes de origen salvadoreño, por ejemplo, en San Pedro Sula y alrededores. Ahí vemos, esta tabla la coloqué por ahí para ver los tipos de oficios, quienes entraban a la parte de, por ejemplo, Honduras en el oficio. Tal vez vemos la parte anterior para que veamos, por ejemplo, el jornalero, habían empleadas domésticas, motoristas, ¿verdad?
mecánicos, carpinteros, hasta modistas, ¿verdad? Que lo que nosotros llamamos como esos que confeccionan ropa, ¿verdad? Comerciantes, tractoristas, zapateros. De hecho, aquí en esta parte nos podemos detener un poco porque en Honduras ingresa una empresa de zapatería, ¿verdad? De calzado muy importante que incluso en la actualidad todavía sigue, que es la empresa ADOC, ¿verdad? Que es una de las empresas más importantes en Honduras, sobre todo el calzado, y que es un buen calzado además de eso, ¿verdad? Pero hay más empresas que se empiezan a colocar en Honduras, sobre todo que hacen alianzas, ¿verdad? Sobre todo cafetaleras. En ese momento, por ejemplo, se habla de una empresa que después cambió el nombre, que se llamaba Esmeralda, por ejemplo, otra empresa que se llamaba De Sola, ¿verdad? Que era de una de las familias más ricas del Salvador, que de hecho allá se mencionan 14 familias en ese momento, como aquí en Honduras, ¿verdad? Que también se habla de familias poderosas. Pero bien, esas relaciones entonces que van a tener los salvadoreños en Honduras las vamos a ir viendo en estas otras imágenes que tenemos por acá para que veamos cómo ingresaban, pero también no solo ingresaban por puntos ciegos en el sentido de irregularidad, sino que buscaban a veces regularidades, es decir, que tuvieran una tarjeta de identificación. Aquí vemos las estadísticas de movimiento migratorio de entradas, por dónde entraban los migrantes, sobre todo salvadoreños. Ahí vemos el puerto de Amapala, Puerto de Castilla, Puerto Cortés, Roatán, Tela, Trujillo y Ocotepec, que vemos como son como los lugares más importantes. Y vemos que en esas entradas, si habían 621 entradas, siempre se quedaba gente. O sea, había gente que solo venía a visitar el país, pero mucha gente se quedaba. Y ahí podemos ver en la salida, por ejemplo, no salen los 621. Vamos a ver la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba. Algunos buscaban esos permisos ya para tener más regularidad en nuestro país, permisos de residencia concedidos a migrantes de primera clase, por ejemplo. Ahí vemos que los salvadoreños fueron los que más obtenían permisos de residencia. Ahí tenemos a los salvadoreños con 341 y también teníamos, por ejemplo, a otros como los guatemaltecos, ¿verdad? Que también pedían mucha residencia. Pero vemos que esa relación entonces de los salvadoreños en Honduras ha sido amplia, ¿verdad? No solo en permitirles, ¿verdad?, el ingreso a nuestro país, sino también de regularizar su estancia en esta nación. Vemos la siguiente, ¿verdad? Aquí vemos otros permisos concedidos en calidad de asilados, mire, políticos, y vemos que, por ejemplo, muchos cubanos llegaban, para aprovechar un poco la tabla, muchos cubanos, pero ahí vemos salvadoreños, ¿verdad? De Guatemala también, muchos asilados, ¿verdad? Y eso al final, entonces entraban de diferentes maneras los salvadoreños en nuestro país, de forma irregular, de forma regular y de forma de asilados. Vemos ahí y también vamos a ver otra imagen donde se presenta justamente esto en un registro general de extranjería, la tarjeta de identificación. De hecho, en 1965, con Osvaldo López Arellano se firma un tratado de migración entre Honduras y El Salvador para permitirles el ingreso a nuestro país, pero de forma más justamente más regular, con esto de la tarjeta de identificación. Ahí vemos que los salvadoreños pidieron o se les extendió 226 tarjetas de identificación, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que Honduras no quería tener conflicto con El Salvador, en ningún momento buscó el conflicto, pero hubo un momento en el que ya como que el vaso derramó y la presión tanto de los campesinos hacia el gobierno fue importante para que luego estallara la guerra, que la guerra no la vamos aquí a hablar de forma bien particular, sino a solo proyectarla, porque hasta ahí nosotros llegamos. Vamos a ver la siguiente. Y aquí vemos esto, que a mí me gusta mucho, esto de los cuadros de matrimonios para ver, digamos, de dónde venía la gente y con quién se casaba. Vamos a ver los primeros datos nada más. Por ejemplo, ahí tenemos a un señor que se llamaba José Ramos, venía de Usulután, El Salvador, y se casó con María Flores de Ciguatepeque, Comayagua. Ahí podemos ver y vemos el oficio. Mire, el José Ramos era un labrador y María Flores era una de oficio doméstico. Vamos a buscar otro por acá. Por ejemplo, vemos a Humberto Monterrosa, que venía desde San Salvador, era comerciante, ya tenía otra categoría, que se casa con, por ejemplo, Cándida de Dolores Urquía, y ella era de oficio doméstico. Casi la mayoría de mujeres siempre se dedicaba a eso. Entonces ahí podemos ver así rápidamente de dónde venían más o menos salvadoreños. Ahí podemos ver que venían de San Salvador, de Chapeltique, por ejemplo, de Cabañas, El Salvador, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Y se ve gente
joven, pues, o sea, no exactamente, ahí vemos las edades, ¿no? ¿Sí? 22, 24, es decir, una media entre 25 años más o menos, era una población migrante joven, sí. muy joven. Vamos con la siguiente. Y aquí ya pues vamos para ir como cerrando, ¿verdad? Este tema de la república hermana a una república invasora, justamente le llamamos de una república o una hermana república a una república invasora, por lo que hemos estado viendo que en principio se le abrió las puertas a los salvadoreños para que tuvieran acceso a, quizás no a la tierra, pero sí al trabajo que era muy importante. Y luego terminamos diciendo que a una república invasora, porque en realidad quien promueve la guerra en principio va a ser El Salvador, ¿verdad? El Salvador es el que al final ataca a Honduras e inicia todo ese problema que ya nosotros conocemos, ¿verdad? De la guerra Honduras-El Salvador, y que de hecho muchas consecuencias tuvimos nosotros en Honduras, sobre todo de saqueo, ¿verdad? Violaciones, muertes y los expulsados salvadoreños, que no solo Honduras sufrió ese digamos, conflicto de la guerra Honduras-El Salvador, sino más bien, por ejemplo, los salvadoreños y sobre todo niños. Niños que los podemos ver en algunas imágenes, ahí en las últimas imágenes, creo que aparecen unos niños que quedan como ahí está. Por ejemplo, vamos a leer la cita que dice: hoy los refugiados que llegan a El Salvador declaran que muchos compatriotas están huyendo, escondiéndose en las montañas, perseguidos por gente armada, con machetes y rifles de cacería. Puede ver, eso lo dice, por ejemplo, un periódico de la República de Costa Rica, para que veamos que no estamos, digamos, siendo como parcializando, como equilibrando algo nada más. A nuestro país se lo dice un periódico de Costa Rica, ¿verdad? Y ahí vemos niños. Esos niños son los que quedaban como abandonados, porque, claro, el núcleo familiar se desprendió de cuando empezaron a expulsar a los salvadoreños. Entonces, justamente este es un tema que nos tiene aquí con el maestro Arnulfo, y que también lo estamos trabajando con el maestro Mario Argueta. Esperamos pues finalizarlo quizá este año o el año próximo, para que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Va a ser un trabajo que va a iniciar desde el siglo XIX, rastreando un poco los precedentes de ese ingreso de salvadoreños, y nunca olvidar que, como bien lo mencionamos anteriormente, es un problema justamente de la tierra. Sí. El problema de la tierra es importante darle ese seguimiento, y nosotros lo hemos tratado con el maestro Mario Argueta, y culminamos con la guerra de 1969, porque ahí va a haber un punto como de inflexión, ¿verdad?, entre esas relaciones entre Honduras y El Salvador, que va a durar mucho para que se pudieran solventar. Es decir, la guerra termina en 1969, pero el conflicto cultural, político y social va a finalizar hasta años después. Como nosotros decíamos, pues los problemas limítrofes siempre han marcado la historia entre Honduras y El Salvador. Sí, definitivamente, y esas personas que provocaron esa guerra, pues todas esas generaciones mueren y dejan un gran problema para el resto de la población. Creo que ha sido muy ilustrativo el hecho de ver todo este contexto, y al final nos damos cuenta, maestro Lemus, con su investigación, que las guerras son guerras económicas al final, ¿no? En principio. Y que la famosa guerra del fútbol, que se le conoce como la chispa que encendió el fuego. Una excusa para llevar a cabo ese proyecto. Una excusa, y que al final nosotros ya conocemos que el fútbol fue, digamos, que una excusa barata, digámoslo así, que era el Mundial, si mal no recuerdo, de México 70, ¿verdad? En ese momento. Y que había un cúmulo de cosas que llevan a la guerra, por ejemplo, este problema de la expulsión de los salvadoreños, lo del tema de la reforma agraria, el tema del mercado común centroamericano, esa desigualdad que hubo entre El Salvador y Honduras, y los problemas limítrofes sobre todo, ¿verdad? Y que eso va a llegar a la guerra. Pero ese es un tema que esperamos desarrollarlo un poco más nosotros en la fase final del trabajo, y pues la fuente nos van a ir diciendo hacia dónde ir también, ¿verdad? Bueno, realmente este es un tema que aprendemos bastante, esta forma de reescribir la historia. Hemos aprendido el día de hoy mucho estos elementos, ese inicio, ¿no? Y que va a desencadenar básicamente en lo que es una guerra llevada a cabo por personas que al final no murieron por esa causa, no que inducen a otros. Pero vamos a hablar más adelante del tema de la guerra en forma muy específica. Maestro Marvin, realmente sabemos que esto es como
lo que usted nos está dando es como la punta de lanza, ¿no? Hay muchas cosas más que desarrollar y una vez que lo expongan, bueno, vamos a tener más adelante un congreso de historia centroamericana donde usted va a participar. Estamos ahí pues coordinando una mesa, ¿verdad? La mesa de historia ambiental, ¿verdad? Vamos a coordinar esa mesa, que de hecho también vea que el tema de Honduras El Salvador es un tema, digamos, de como es de tierra, es un tema ambiental al final, entonces es muy importante que sigamos dialogando en estos espacios justamente de estos temas, ¿verdad? Y yo agradezco nuevamente la oportunidad aquí en este canal, sobre todo, y en este programa de Una Historia, un Café, que es un título muy bien acertado, ¿verdad? Y espero que sigamos hablando sobre esos temas. Claro, claro, no, y a mí no me resta más que dar las gracias por ese tiempo, por esos aportes y esa motivación, ¿no? Tenemos aquí historiadores jóvenes que están aportando en la construcción, en el replanteamiento, están reescribiendo nuestra historia y dando a conocer esos nuevos elementos para poder entender muy bien todos estos procesos que se han ido dando y esa unión entre un historiador con amplia experiencia y un historiador joven. Creo que eso es lo que necesitamos, transmitir esos conocimientos de generación en generación. Y a ustedes, gracias por su tiempo y recuerden que estamos siempre en las redes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que vayan conociendo un poco más acerca de nuestra historia y agradecidos con los invitados que dan su tiempo, dan su conocimiento para conocer mejor, en este caso, al máster en Historia Social y Cultural, actual profesor del Departamento de Historia, Marvin Lemus, con sus diferentes aportes y también publicaciones. Así que siempre invitado, puertas abiertas y para que sea parte de Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa, que tengan un feliz día. Hasta pronto.